Ratio et Revelatio. 2 libros disponibles en versión digital: Anticristo y 100 sentencias. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan ustedes muy buenas noches. Le habla Walter. Bueno, lo prometido es deuda y hoy tenemos la continuación de esta serie de videos de clases bíblicas o estudios dedicados a la naturaleza de Dios. Suena un poco grande y rimbombante el decir vamos a estudiar la naturaleza de Dios, como si fuese algo a nuestro alcance y podamos ponerlo sobre un escritorio y poner a diseccionarlo y analizarlo, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva, lo que hemos estado estudiando en esta serie de videos tiene que ver con la deidad o trinidad bíblica, ¿ok? Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y poder avanzar ya un poquito más con este hermoso estudio bíblico y que sin duda, y lo digo por testimonios de muchas personas que me han escrito contándome lo beneficioso que ha sido para ellos estas clases bíblicas. Así que los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar y poder pedir la dirección del Santo Espíritu. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque nos permites como remanente una vez más unirnos en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque este ya es nuestro 16º video en el cual queremos y hemos intentado, por la gracia de lo alto, desarrollar este tema tan delicado. Gracias, Señor, porque nos has dado la tranquilidad, el tiempo y la disposición para poder estudiar este tema. Te rogamos para que el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad bíblica, nos guíe, nos oriente y nos enseñe toda la verdad. Ayúdanos a comprender cada pasaje, cada expresión bíblica, cada concepto. Ayúdame, Señor, a poder explicar de la mejor manera a los oyentes y a aquellos que escucharán este estudio bíblico. Ayúdanos a poder afirmarnos en la sana doctrina y en un escrito está, a levantar defensa contra todos aquellos que quieren perturbar nuestra fe bíblica. Sin más demora, Señor, queremos confiar totalmente en ti, en que tu dirección estará con nosotros y tu presencia estará con nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar un tema que tiene que ver con la eterna generación del Hijo. Suena un poquito complicado, suena un poquito sofisticado esto de la eterna generación del Hijo. Ya vamos a explicar poco a poco a qué nos referimos con esto. Este tema es muy importante porque los hermanos que han apostatado de la religión cristiana, los hermanos que han abandonado la religión cristiana para acercarse a posturas heréticas, paganas, politeístas, dualistas, usan justamente el vocabulario bíblico, usan el vocabulario teológico, usan textos bíblicos, pero los usan muy mal. Ellos tienen un problema de interpretación, tienen un problema de aplicación y un problema relacional
no saben interpretar los textos, no saben aplicar los textos y no saben relacionar los textos. ¿Y por qué digo yo que no saben relacionar los textos? Porque usan los textos de manera caprichosa y sesgada. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos acumulan un conjunto de textos y los presentan para apoyar la postura que más les acomoda a ellos. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de las muchas posturas que hay y que he desarrollado a lo largo de estos 15 videos que ya llevamos y que voy a seguir desarrollando en el resto de videos que nos quedan, es posturas tan extrañas como reconocer la existencia y la personalidad del Padre, reconocer la existencia y la personalidad del Hijo, pero desconocer la personalidad e incluso algunos llegan más lejos, la divinidad del Espíritu Santo. Otros simplemente ignoran la existencia de un Espíritu Santo y lo relacionan directamente con nuestro Señor Jesús, diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Y para eso usan torpemente textos bíblicos donde existe la expresión Espíritu de Cristo. Y ellos dicen, ¿no es cierto?, que ese texto quiere decir que es Jesús mismo, que no es una persona distinta al Hijo y distinta al Padre. Y en fin, ellos nos enredan y nos tratan de nublar nuestro entendimiento con su palabrería. Pero a lo largo de estas 15 clases bíblicas hemos comprobado que la expresión Espíritu de Cristo se refiere al mismo Espíritu Santo. Y también hemos probado que el Espíritu Santo es una persona divina, distinta al Padre y distinta al Hijo. Eso me he cansado, bueno, espero no cansarme, pero es una expresión, ¿verdad?, para decir que he repetido esto hasta el cansancio. Hemos probado bíblicamente que la Escritura nos describe la doctrina de la Santa Trinidad. ¿Ok? Si bien la palabra Trinidad no es una palabra bíblica como un montón de palabras más, pues, ¿ok? Como por ejemplo la palabra persona, ¿ok? Y otras más que he descrito no están en la Escritura. Pero lo que quieren describir esas palabras está claramente enseñado en la palabra de Dios. Si bien la palabra Trinidad no está en la Escritura, eso no nos autoriza a desechar el contenido de esa doctrina que está claramente explicado en la palabra de Dios. Toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña, nos revela y nos describe la actuación maravillosa y amorosa de tres personas unidas en amor, misericordia, eternidad, omnipresencia, omnisapiencia, todopoderosas y llenas de sabiduría. ¿Ok? Solo que la Escritura la describe como la divinidad o deidad. Los escritores y traductores han escogido esos términos como los más adecuados, los más cercanos, humanamente hablando, para describir algo que no se puede describir con lenguaje humano. Partamos de esa base, por favor. No hay lenguaje humano que pueda describir, no hay gramática, no hay diccionario, por decirlo así, ¿verdad? En todo el vocabulario humano, los distintos idiomas y dialectos, no existe una palabra, por más que sea el idioma original, queda corto para describir la eterna deidad, la divinidad. Y es por eso que el ser humano, o los escritores bíblicos en este caso, que eran personas humanas, dentro de su límite de acción, ellos de manera piadosa han escogido palabras que han considerado respetuosas y adecuadas para describir la deidad. ¿Ok? Así que cuando nosotros usamos la palabra Trinidad, queremos simplemente describir, ¿verdad?, una doctrina que está claramente enseñada en la palabra, es decir, la existencia de las tres personas de la deidad o divinidad.
La palabra Trinidad no quiere decir tres dioses, quiere decir tres personas, ¿ok? Por lo tanto, lo que los herejes o ex cristianos entienden por la palabra Trinidad no tiene nada que ver con lo que nosotros como cristianos entendemos por Trinidad. Solo que ellos de manera, quiero pensar ingenua, atacan a Dios mismo de manera irresponsable y necia, atacan la deidad misma con la excusa de ignorar o de atacar la palabra. Ellos atacan la palabra y al mismo tiempo el contenido. No, nosotros los cristianos somos libres de usar o no usar esa palabra con la cual describimos una verdad bíblica, ¿ok? Así que dicho esto, como introducción, si quieren profundizar un poquito más sobre lo que he dicho, vean los 2 videos anteriores o simplemente tengan la paciencia y la dedicación de ver los 15 videos anteriores que he desarrollado, en los cuales explico, como siempre digo, con manzanitas y peritas, todo esto para que quede clarito y podamos, cuando llegue el momento, taparle la boca a los mentirosos, hijos del diablo, anticristos, herejes y apóstatas del cristianismo que intentan hacernos la vida cuadrito y perturbar nuestra fe bíblica. El estudio de hoy tiene que ver con, ya lo había dicho, la eterna generación del Hijo. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora es considerar, considerar las cualidades personales de las personas de la divinidad. Es decir, vamos a estudiar las cualidades del Hijo como Hijo. Vamos a ver por qué Hijo, por qué se llama Hijo. Vamos a hablar sobre el Padre y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y vamos a ver las cualidades que hay que lo hacen ser personas. Y también en este estudio vamos a aprender de por qué nosotros los cristianos hablamos de primera persona, segunda persona, tercera persona de la deidad, porque yo me he encontrado con los hermanos confundidos, herejes, que nos dicen, ¿dónde en la Biblia está primera persona, segunda persona, tercera persona? ¿Verdad? Entonces ellos usan como estrategia muy básica, en realidad muy infantil, atacar a Dios mismo, porque ustedes tienen que entender algo. Las personas que están fanatizadas con estas posiciones antideidad, antitrinidad, son personas que no están bajo el poder de Dios. Son personas que están bajo otro poder y por lo tanto su entendimiento está entorpecido. Ellos no pueden ver, no pueden distinguir. Entonces todo le parece confuso. Y son tan, por decirlo así, limitados en entendimiento, que ellos se toman de argumentos tan débiles y tan absurdos como por ejemplo decir, no hay tres personas porque en la Biblia no se habla de primera, segunda y tercera persona, así que como no se habla de tercera persona, ni se habla de segunda persona, y ellos a veces te desafían. Yo he visto unos videos por ahí de personas desafiándote y quiero que alguien me muestre, si alguien me demuestra un texto, yo me retracto, ¿verdad? Pobre gente. Evidentemente, las expresiones segunda persona, tercera persona no existen en la escritura. Pero eso no quiere decir que existan esas personas y que sean tres. Y si son tres, es lógico que nosotros humanamente, para poder diferenciarlas la una de la otra, pues nos expresamos con todo respeto y decimos la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Pero es una manera humana, didáctica de poder individualizar a cada una de esas personas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta cómo yo estoy hablando, ustedes seguramente estarán captando el esfuerzo que hago para poder explicar esto, porque humanamente no se puede explicar la deidad, está por sobre nuestro entendimiento, nuestras mentes no alcanzan.
ni el ser humano más estudioso, más erudito puede. Y no han podido. Los padres de la iglesia, los reformadores, hombres piadosos, hijos de Dios, de distintos lugares han intentado explicar esto y no se puede. Por lo tanto, cada persona que Dios ha levantado como profesor de Biblia o maestro bíblico tiene que hacer un esfuerzo mental que es bastante desgastador, es un tremendo trabajo para poder explicarle al resto de hermanos de alguna manera adecuada estas cosas eternas, ¿ya? Así que evidentemente esas expresiones de segunda persona, tercera persona no están en la escritura, pero no por eso vamos a eliminar la verdad bíblica de que existen tres personas, ¿verdad? Solo que nosotros para poder explicarla, pues nos expresamos así. La primera persona sería el Padre, la segunda persona de la deidad sería el Hijo y la tercera el Espíritu Santo, ¿ya? Bueno, una vez explicado esto, pues reitero que lo que vamos a ver son las cualidades de las personas de la divinidad. Hay ciertas cosas que pueden decirse acerca de cada una de ellas que no se aplican a las otras dos. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Hay ciertas cosas que pueden decirse acerca de cada una de ellas que no se aplican a las otras dos. ¿Cuáles son las cualidades personales de las tres personas de la Trinidad bíblica? ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno, podríamos responder de manera inicial que es propio del Padre engendrar al Hijo. Y el Hijo será engendrado por el Padre. Y del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Esto parece un trabalengua, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente no están acostumbrados a procesar esto que estoy hablando, así que se lo voy a ir repitiendo para que nos quede un poquito más clarito y lo podamos digerir. Como respuesta a la pregunta de cuáles son las cualidades personales de las tres personas de la divinidad, podríamos responder que es propio del Padre, por ejemplo, engendrar al Hijo, ¿verdad? Eso es como lógico, ¿verdad? Un hijo no puede engendrar un padre, ¿verdad? Es como lógico. Por lo tanto, es el Padre el que engendra a un hijo. Así que ya tenemos una característica de una de las personas de la divinidad que no tiene la otra, ¿ya? Noten que solamente estoy explicando esto desde el punto de vista del lenguaje, de cómo nos expresamos referente a la deidad. Porque en la Biblia se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay que explicar por qué. ¿Por qué se le llama Padre al Padre? ¿Por qué Hijo al Hijo? ¿Y por qué Espíritu Santo al Espíritu Santo? ¿Entiendes? Cuando nosotros hablamos de un padre, inmediatamente no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que ha engendrado hijos. Porque una persona para que sea padre tiene que tener hijos, o por lo menos un hijo, ¿verdad? Por lo tanto, el término padre automáticamente da a entender que hay hijo, ¿ok? Ok, y a contrario, pues cuando hablamos de hijo, automáticamente se nos viene a la mente la existencia de un padre, porque un hijo no aparece por ahí, solo, ¿verdad? No nace de un árbol, de la tierra, no aparece de la nada. Un hijo tiene que venir de un padre, ¿verdad? O humanamente hablando, de unos padres, ¿verdad? Bueno, entonces el lenguaje que se usa nos quiere decir algunas cosas, pero vamos a entender de que los términos padre o hijo no tenemos que entenderlos como si estuviésemos hablando de seres humanos, ¿verdad? No, cuando usamos el término padre o hijo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la divinidad o deidad, tiene otra connotación. Y eso es lo que vamos a explicar. No podemos entender padre e hijo humanamente, tenemos que entenderlo con este factor divino, con este factor sobrenatural. Así que ahí ya empezamos nosotros a hacer ejercicio con el cerebro. Así que vamos a ir aprendiendo muchas cositas. Repito entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las cualidades personales de las tres personas de la divinidad? Podríamos responder, bueno, la peculiaridad del Padre es que engendra a un hijo.
La peculiaridad o la cualidad de un hijo es que es ser engendrado por un padre. Y del Espíritu Santo, ¿cuál es la cualidad? Que procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. ¿Captaron? Voy a repetir de nuevo. Es propio del Padre engendrar al Hijo, y del Hijo ser engendrado por el Padre, y del Espíritu Santo, que Él es una cualidad del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. No voy a leer ahora los textos pertinentes, pero lo vimos en los videos pasados, donde hablaba de que yo rogaré al Padre y os enviará, ¿notaron? El Espíritu Santo procede del Padre, ¿ok? Pero también procede del Hijo. Si ustedes leen ese texto famoso de San Juan, ¿verdad? Cuando dice, yo rogaré al Padre que os envíe al Consolador. Y después otros textos dicen, Él no hablará nada de lo suyo, sino que todo lo que oyere. Él os hará saber y os enseñará todas las cosas que os he hablado. Bueno, ustedes pueden leer esos textos bien conocidos. El Espíritu Santo se remite en cuanto a procedencia al Padre y al Hijo. Y los tres son uno. ¿Ok? Así que vamos a desarrollar entonces el concepto de hijo. Hijo. ¿Ah? Ok. La palabra clave de todo este estudio que vamos a tener hoy día es justamente esa, la palabra hijo. ¿Ah? Y esta palabra, si la entendemos bien, nos va a ser de una tremenda ayuda si reconocemos inmediatamente que la Biblia utiliza esta palabra de varias maneras diferentes. Debemos evitar a toda costa la torpe o tosca o indebida noción de que porque Jesús, como se llama Hijo de Dios, esto implica que Dios tuvo un niño. Porque si no estaríamos entendiendo la palabra hijo humanamente. ¿Ok? No. Dios literalmente no ha tenido un hijo. O sea, Él no podemos inventar una historia de que Dios tuvo intimidad con un ser femenino y nació un niñito. Literalmente, eso no es así. Así lo entienden los dioses paganos, las relaciones de dioses paganos, el paganismo, incluso los herejes. Los hermanos que se han apartado de la doctrina de la deidad entienden así, torpemente, como Nicodemo, que decía, ¿cómo un hombre siendo humano puede entrar en el vientre, verdad, y volver a nacer? Eso es entender las cosas de manera carnal, literal, torpemente. No. Nosotros cuando leemos en la Escritura el Hijo de Dios, no entendemos eso literalmente como que hubo una intimidad entre Dios y una diosa y nació un niñito. No entendemos esas cosas tan burdas, ¿verdad? No, tenemos que entenderlo a la luz de lo que la Escritura enseña respecto a el término, la expresión Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Así que quiero aclarar eso. Algunas veces la palabra significa lisa y llanamente hijo, ¿verdad? Quiero explicar un poquito el uso que se le da a la palabra hijo, ¿ok? Para que la entendamos espiritualmente y no de manera burda, carnalmente. Entonces decía que algunas veces la palabra en la Escritura lisa y llanamente significa hijo, ¿verdad? Hijo de Jacob, por ejemplo. Ahí no tenemos que hacer ninguna interpretación sobrenatural. Ahí lo que tenemos que simplemente decir, oye, Jacob se relacionó con una mujer literalmente y tuvo un hijo, ¿verdad? Jacob, Isaac y así la descendencia y las generaciones. Esa es una manera de entender hijo, normal, natural y evidentemente. Pero también se utiliza en el sentido más general de descendiente. ¡Wow! ¿Se dan cuenta ustedes cómo estamos ampliando nuestro radio de entendimiento? Primero podemos entender la palabra hijo literalmente como un hijo común y corriente, ¿verdad? Y luego podemos entenderla en términos generales como descendiente. Por ejemplo, se conoce a los descendientes de Israel como los hijos de Israel, ¿cierto? Bueno,
Sí hubo una persona que se llamó Israel, literalmente, y tuvo hijo, ¿verdad? Lo sabemos. Esa es una manera de entender la palabra hijo. Pero también, de manera general, se refiere a los descendientes, por ejemplo, los hijos de Israel, refiriéndose a una generación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ah? A una generación, hijos de Israel. Pero con mucha frecuencia la palabra no conlleva en absoluto la idea de nacer. O sea, no necesariamente porque nos refiramos a alguien como hijo de, quiere decir que realmente nació literalmente del vientre de una madre. No necesariamente. Ya voy desarrollando esto ya. Vamos masticando esto de a poquito. Por ejemplo, a los ciudadanos de Sión se les llama hijos de Sión. ¿No han escuchado ustedes esa expresión bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento? O dicen los hijos de Sión, ¿verdad? Se les llama a los ciudadanos, ¿verdad? Del reino de los cielos también, hijos de Sión. ¿Ah? O los alumnos o discípulos de los profetas, que son los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan ustedes allá en Primera de Reyes 20:35? A ver, vamos para allá rapidito. Vamos a ir desarrollando esto para que les quede bien clarito como el agua. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Yo espero que ustedes estén bien acomodados, listitos, con su escritura abierta ahí en su escritorio, en su mesa, entre las piernas. Y dediquen tiempo a poner atención a estos estudios, hermanos. No hay mejor tiempo invertido que en la palabra de Dios. Amén de que tenemos la libertad de leer cuanta cosa se nos pone adelante. Esa es una decisión a conciencia que cada cual tiene que tomar. Pero nuestra preeminencia y nuestra prioridad tiene que estar en la meditación y en el estudio de la palabra de Dios. Así que en Primera de Reyes capítulo 20, versículo 35 dice: entonces un varón de los hijos de los profetas, ¿notaron? Un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero. Eso de hijo de los profetas quiere decir discípulo de los profetas. Los profetas tenían alumnos y a ellos se les llamaba, ¿verdad? Se les llamaba hijos de los profetas. Pues no necesariamente tenían que ser hijos de un profeta, carnalmente, ¿verdad? Físicamente. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Así que ahí tenemos un ejemplo de la palabra hijos, ¿verdad? En el sentido en que se le está pronunciando esa expresión hijos. Por eso que, hermano, es muy importante que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo antes de iniciar un estudio que nos dé entendimiento. Porque el entendimiento, o por decirlo de alguna manera, la asesoría pedagógica, porque el principal profesor no es el hermano Valde que está hablando acá, el principal profesor es el Espíritu Santo. Él es el profesor que nos enseña a nosotros, y nosotros como discípulos del Espíritu Santo, pues hacemos de profesor para nuestros hermanos también, ¿verdad? Según el don que el Espíritu reparte a cada uno. Así que ahí ya tienen ya una manera de usar la expresión hijos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la persona del Espíritu Santo. Yo le decía que el Espíritu Santo se le describe con distintas expresiones. Una de esas expresiones es el Espíritu de Cristo. Ahí no está hablando del Padre, ni está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, pero la Biblia también le llama Espíritu de Cristo. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, el término hijo se usa de distintas maneras. Como hijo carnal, literal, de un vientre de una madre, de una persona física. Se puede usar de manera que da a entender descendientes, como por ejemplo los hijos de Israel. Pero también se puede usar de manera, ¿cómo decirlo?, romántica, ¿verdad? Los hijos de los profetas, ¿verdad? No eran hijos literales, no, pero se les llama así a los
discípulos de un profeta, hijos de los profetas, ¿verdad? Ok. Em, em, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, vayan para allá. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Estamos viendo textos del Antiguo Testamento. Ya me voy a ir para el Nuevo Testamento. Vayan a Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Dice en el versículo 31, Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 31, dice: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino, perdón. Leo otra vez. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. ¿Ok? Miren ustedes cómo la escritura, a alguien que merece morir, es un hijo de muerte. Es un hijo de muerte. ¿Okay? Si ustedes leen otras versiones bíblicas, yo lamentablemente no tengo a mano en estos momentos las versiones que yo uso para estudiar, que son la de Jerusalén, Reina Valera 1995, Reina Valera 1909, la versión Pechita y otras versiones más para ir comparando texto. Ustedes se van a ir dando cuenta que mediante esa comparación que el término hijo también se le puede llamar hijos de luz, hijos de muerte. Ustedes han escuchado hijos de perdición, ¿verdad? ¿Han escuchado ese término? Yo sé que a los que les gusta la profecía han escuchado ese término, hijo de perdición, ¿no es cierto? No es que la persona perdición tuvo un hijo, no, es una expresión, ¿ok? O por ejemplo en Primera de Juan 3:10, hijos del diablo o hijo de Dios. En esto se diferencian, dice el apóstol Juan, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Ok. Así que no nos sorprende, por tanto, encontrar la expresión hijos de Dios. Y no nos precipitamos por ello a la conclusión de que Dios tenga descendientes. A los gobernantes terrenales que los describe como hijos del Altísimo. ¿Sabían ustedes eso? Que la expresión hijos también se puede ocupar a los gobernantes. Vayan a Salmo 82. Salmo 82. Salmo 82. Versículo 6. Salmo 82, 6. Dice así: yo dije, vosotros sois dioses. Si ustedes se fijan en su Biblia, está en letra minúscula, dioses. Y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Si ustedes leen el contexto, está hablando de los líderes de la tierra, está hablando de los gobernantes, ¿ok? Y les llama hijos del Altísimo. Ahora, ¿en qué sentido le dice hijos del Altísimo? Porque evidentemente el mensaje bíblico nos enseña que los gobernantes tienen su poder derivado o delegado por Dios, y que de alguna manera los reyes de la tierra son administradores de la autoridad de Dios y tienen que hacerlo con justicia. Eso ustedes lo pueden estudiar allá en el libro de Romanos, cuando dice que las autoridades han sido establecidas por Dios, ¿verdad? Y la autoridad que ejercen la hacen de manera derivada, es decir, no es propia, sino que Dios se las ha dado. Recuerda cuando el Señor Jesús se enfrentó a Pilato. O sea, no se enfrentó, sino que le contestó un emplazamiento que le hizo Pilato, ¿verdad? Cuando Pilato le dice, ¿no sabes que tengo poder de crucificarte o de liberarte? ¿Y qué le respondió nuestro maestro?
¿Qué le respondió? ¿Se acuerdan? Ningún poder tendría sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. ¿Ok? Qué interesante, qué lindo, con la armonía entre toda la palabra. Bueno, esa armonía es la que no comprenden los hermanos herejes, los hermanos que atacan la Trinidad Divina, las tres personas bíblicas. No entienden, son torpes para entender. Así que la expresión hijos del Altísimo de Salmo 82:6 se refiere a los gobernantes. ¿Okay? Ahora, la expresión hijos de Dios se emplea para describir también a los ángeles. ¿Sabían ustedes eso? Si ustedes van a Job, por ejemplo, allá en Job, pongan atención porque este estudio les va a quedar clarísimo porque voy a terminar con algo sorprendente, pero necesito dar toda esta introducción para que entiendan y tengan ustedes buena base. Job capítulo 1, versículo 6. Job 1:6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Famoso texto y polémico por lo demás. Entre paréntesis, hay un movimiento satánico que se llama el movimiento ufológico. ¿Lo han escuchado ustedes eso? Es un movimiento espiritista que se llama ufológico, es una pseudociencia, y ellos justamente toman estos textos y por falta de entendimiento, igual que nuestros hermanos herejes, pues toman estos versículos bíblicos y ellos dicen, ¡ay, ve! Mira, ahí son seres extraterrestres, dicen ellos. Incluso algunos dicen que son seres humanos esos que estaban ahí. Bueno, la Escritura nos enseña justamente que la expresión hijos de Dios también se aplica a los ángeles, ¿verdad? Ok, bueno, ya leímos Job 1:6, que al igual que los hombres y mujeres que son el objeto especial del amor de Dios, los discípulos cristianos que han recibido el privilegio de la adopción y son recibidos como miembros de la familia de Dios, también somos llamados hijos de Dios. Notaron que la expresión hijos en plural es aplicable a los gobernantes, es aplicable a los descendientes, es aplicable a, qué sé yo, a los ángeles, pero también es aplicable a nosotros como personas redimidas, justificadas, salvadas por Dios. He aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque nueva criatura somos, ya no somos hijos del diablo, hijos de rebeldía, y ahora somos hijos de Dios. El Padre nos considera ahora no hijos lejanos, sino que ahora hijos cercanos, hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Bueno, ahí tenemos otra aplicación de la palabra hijo. En este caso, hijos de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a Mateo 5:9. Ya estamos pasando al Nuevo Testamento. Mateo 5:9. Mateo 5:9. Yo espero que este tema le quede claro porque es la base para lo que voy a seguir desarrollando en otras transmisiones. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren qué lindo, qué bonito. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3.
versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice así: mas la Jerusalén de arriba, a ver, parece que me equivoqué. Gálatas capítulo 3, estoy leyendo el capítulo 4, disculpen. Gálatas capítulo 3, versículo 26, ahora sí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Notaron? Que la consideración de Dios para con nosotros como hijos de Dios depende de que hayamos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han sido justificados por la fe son considerados por Dios como hijos de Dios. Qué bonito, qué lindo. Pero cuando... ahora cambiamos el timón. Ahora cambiamos el timón. Pongan atención. Pero cuando el título hijos de Dios se utiliza con referencia a las criaturas, ya sea nosotros como seres humanos o a los ángeles, siempre se utiliza en plural. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? Plural quiere decir más de uno, ¿verdad? Más de dos, ¿ok? Hijos, eso es plural. Cuando hablamos de singular, solamente decimos hijo o hija, uno. Uno es singular. Cuando es más de uno, es plural. Por eso que hablamos de la deidad o divinidad como un Dios plural. Porque en ese gran Dios misericordioso que es nuestro único Dios, es decir, uno, unicidad, también encontramos una pluralidad en su unidad. Porque este Dios único, uno, ¿verdad? Está manifestado o revelado tres personas. Por lo tanto, hay una pluralidad. ¿Ok? Bueno, bíblicamente hablando y en términos de hijo, de la palabra hijo, en consideración a esa palabra, fíjense ustedes que cuando usamos la palabra en plural, o sea, hijos de Dios, es porque se está refiriendo a criaturas, ya sea seres humanos o ángeles. ¿Ok? Siempre es plural. Pero solamente con respecto al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se utiliza en singular, es decir, hijo de Dios. Interesante. Qué lindo. Hijo de Dios. ¿Ok? Ok. Excepto, vamos a leer una excepción a esto, porque nos va a faltar el que está escuchando y va a decir, no, eso no es verdad, y me va a sacar un texto bíblico, ¿verdad? Que es el único que hay para intentar objetar lo que acabo de decir. Pero vamos a explicarlo. Si vamos a Lucas capítulo 3, y ese es nuestro último texto del estudio de hoy, lo quise hacer bien breve porque yo entiendo que no todos pueden ir al mismo ritmo, ¿verdad? Así que prefiero ir lento pero seguro. Así que por hoy día expliqué solamente bíblicamente el término hijo, ¿verdad? Tanto en singular, hijo, como en plural, hijos, y sus distintas aplicaciones en la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo en el fondo es estudiar las expresiones bíblicas, cosa que les cuesta un mundo entender a nuestros hermanos judaizantes o herejes. Bueno, en Lucas 3:38, Lucas capítulo 3, versículos 38, es el único versículo donde a criaturas humanas se le llama hijo en singular. Pero tiene una explicación bien sencilla. A ver, voy a repetir de nuevo con manzanitas para que no se me enrede. Aclaramos de que bíblicamente, cuando se habla de hijos en plural, hijos de Dios, preferentemente y mayoritariamente se está refiriendo a criaturas, ya sea humanas o ángeles. Es decir, seres creados. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ok.
Pero cuando la Biblia habla en singular y dice Hijo de Dios, solamente es para referirse a nuestro Señor Jesucristo, para hacer la diferencia. Porque Jesús no es un ser creado, como creen los testigos de Jehová o los herejes que atacan a Dios y atacan el Evangelio. ¿Ok? Hijo de Dios. Por eso es que es importante hacer toda esta introducción y explicar la palabra hijo en la Biblia y sus distintas aplicaciones para ir avanzando un poquito más y llegar a explicar lo que quiero explicar, que es la eterna generación del Hijo. ¿En qué sentido Jesús es hijo? ¿Verdad? ¿En qué sentido es hijo? ¿Ok? Así que si leemos Lucas 3:38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ok? A Jesús, en este caso hijo de Dios, o sea, a Jesús, se le describe de igual manera como se describe a Adán, a Set y a Enos. Hijo, hijo, hijo. Si ustedes están leyendo en este momento el texto, ustedes van a ver que hay 4 veces la palabra hijo. Y aparentemente eso contradice todo lo que he explicado, pero no es así. ¿Vale? ¿Por qué se trata a Adán de hijo? ¿Verdad? A Adán de hijo. Ahora, el primer hijo es evidente, es hijo de otro ser humano. En el caso de Set, evidentemente es hijo de otro ser humano. En ese sentido tenemos que entender la palabra hijo en el sentido terrenal. Y en el caso de Adán es bien particular porque Adán no tuvo un papá terrenal. ¿Se había preguntado usted eso? Adán no tuvo un papá terrenal. Fue creación directa de Dios. Por lo tanto, ¿cómo entendemos hijo de... en ese sentido, a él se le llama hijo, ¿ok? La única excepción a todo lo que he explicado se encuentra justamente en este texto, en Lucas 3:38, en donde se hace referencia a Adán. La razón, simple y llanamente y evidentemente, ¿verdad?, es que Adán debía su vida directamente a Dios, sin intervención de padre humano, ¿ok? Por eso la excepción que lo tratan de hijo, ¿verdad? Y no hijos, ¿verdad? Hijo, ¿ok? Pero cuando hablamos de Jesús, la palabra hijo cobra otra connotación. ¿Dale? Yo quiero que ustedes entiendan eso, hermanos, que la palabra hijo, según el contexto, según la aplicación que le demos, según el relato, es que tenemos que entenderlo, ¿ok? Así que la excepción y la peculiaridad o la particularidad o la cualidad, por decirlo así, está de que Jesús es hijo de Dios, pero no necesariamente en el sentido humano, ¿verdad? Como lo entendemos nosotros, ¿ok? Es hijo de Dios y el ser hijo, Jesús, hijo de Dios, es una cualidad que ya la voy a ir desarrollando y van a ver ustedes la gran diferencia y la hermosura de esa descripción que se hace de Jesús como hijo de Dios, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque por lo menos desarrollamos lo que tiene que ver con la palabra hijo, ¿ok? Pero quiero profundizar lo de hijo de Dios. Es ese hijo de Dios. Esa frase quiero profundizarla Dios mediante mañana, martes. Quiero profundizar eso de hijo de Dios, ¿ok? Vamos a profundizar en ese término, hijo de Dios, y vamos a aclarar muchas cosas más. Y ahí viene la parte donde le voy a explicar por qué nosotros hablamos de primera, segunda y tercera persona de la deidad, ¿verdad? Que no es ningún misterio, no es nada malo. Solo que aquellos que de alguna manera tienen su mente fanatizada ven en el uso del lenguaje todos los demonios habido por haber y nos quieren meter miedo, ¿vale? No dejemos que nuestros ex hermanos hoy herejes que atacan el Evangelio y atacan la Santa Trinidad bíblica nos perturben nuestro entendimiento, nuestra fe y nuestra experiencia cristiana, ¿ya?
Bueno, he hecho un gran esfuerzo mental para poder explicar estas cositas. No es fácil explicar esto. Requiere de mucha meditación, reflexión, dedicación. Martín Lutero decía que la reflexión y la meditación bíblica es tan sacrificada y es tan desgastante como el obrero que trabaja en una construcción, o el campesino que trabaja en el arado, y la mujer que trabaja sembrando en el campo bajo el sol. Hay un desgaste, solo que algunos tienen un desgaste físico más fuerte y otros tienen un desgaste también físico, pero es más mental. Trabajo que por supuesto no todos están dispuestos a hacer, porque esto es parte también de las distintas cualidades y dones que Dios le ha dado a cada hijo de Dios, ¿ya? Así que me complazco, para mí es un honor poder trabajar como obrero del Señor en su viña, como profesor o como maestro bíblico, que es el don que Dios a mí me ha dado, y hay de mí que no cumpla esa labor. Así que vuelvo a agradecer antes de terminar a todos aquellos hijos de Dios que me apoyan como obrero en su campo tiempo completo, que han tenido de gran paciencia y comprensión para con quien habla, y de alguna manera se han visto bendecidos con estos estudios bíblicos, estas clases bíblicas, que son clases teológicas en realidad, son clases de teología. Así que gracias por su compañía y los espero en un nuevo estudio bíblico que avisaré con anticipación. Líderes en Educación Teológica Online.